Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Sí, pantalla? Sí, Sí se también se ve. ve. Ya, miren, empezamos. Yo, en realidad, la idea es, justo le preguntaba a María en el día cómo querían hacer el tema del resumen o del repaso. Y yo le pedí las clases que han tenido de teoría, ya, y más o menos he armado un resumen un poco para lo que puedan repasar de lo que han visto. Obviamente no son todas las clases, o sea, me refiero a las totalidad. Yo no quiero que tengan en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, no sé en qué cosa le han dado más énfasis durante las teorías. Y lo segundo, tampoco sé qué les van a tomar, porque el examen no lo hago yo, lo hace la doctora Castro. Entonces, siendo eso, yo he armado dos presentaciones cortas para, a modo de repaso, hacer un global bien resumido y a ver si eso un poco los ayuda yo creo, ordenarse un poco más que todo, sobre algunos puntos importantes y ya después ustedes mismos en sus clases deben haberse percatado de si hay un tema en el cual a veces algún docente le pone más énfasis y por ahí un poco va lo que tienen que tener más claro como concepto. Bueno, dicho esto, un poco empezamos por la parte del eje, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio existe un eje? Todo empieza por la boca. O sea, lo que yo he tratado de hacer antes de iniciar es un tema ordenado, es decir, vamos a empezar de la boca hasta la parte final para ir avanzando porque siento que es la mejor manera de recordar cómo es el trayecto por todo el tubo digestivo y quizás sea un poco más didáctico para ustedes, ¿no? Entonces, lo primero es dónde empieza, que es masticando. Recuerden que hay un eje que es lo controla el hipotálamo, el eje de hipotálamo masticatorio, ¿ok? Ojo que hay una regulación hipotalámica, ¿no? Del apetito y la saciedad, ¿no? Que regula, ¿no? Existen señales hormonales como la leptina, la insulina, la colcistoquinina y otros de tipo neuronales que modulan la ingesta de alimentos, ¿no? Y esto lo regulan como regulando el equilibrio entre el hambre y la saciedad, ¿no? Esto, por ejemplo, yo aquí les quería preguntar, yo lo he visto que lo han colocado en unas diapositivas, pero ¿han hecho énfasis en esto, por ejemplo, en el papel de la leptina, el papel de la insulina, en el tema de cómo se controla la saciedad? ¿Lo han revisado de esa manera? Profe, en realidad Los escucho. el PPT de la doctora es bastante general. No es Ya, que ahonde en los puntos, ¿no? Lo menciona, existe eso, pero no Sí, o sea, bioquímicamente no como, es mucho. Ujú. sí, solamente ok, los menciona, pero no ha entrado a profundidad. ya, miren. De aquí yo creo que lo importante para que tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, las hormonas que regulan el tema del apetito y la saciedad, ¿de acuerdo? Una de las hormonas principales, por ejemplo, es la leptina. No sé si es algo que les pueden consultar, pero en realidad, como siempre les digo, yo les explico cosas o les enseño cosas para la vida y no para el examen, ¿no? La leptina es una de las hormonas que, por ejemplo, es importante porque es una de las hormonas que va, por ejemplo, a... Perdón, medio... Espera un minuto. Ya. La leptina es una de las hormonas que disminuye el apetito. Es decir, o si quieres llamarlo de otra manera, aumenta la saciedad. El incremento de leptina, es el incremento de leptina, hace de que aumente la saciedad y que el cerebro deje de enviar señales de que tienes apetito o que tienes hambre. Porque ustedes recuerden que desde incluso antes que entre la comida al tubo digestivo, ya uno empieza a secretar hormonas salivales preparándose para la ingesta del alimento, ¿no? Lo que se llama la salivación. Bueno, la leptina es un inhibidor del apetito o, si quieren, por otro lado, aumenta la saciedad. Entonces, es importante, por ejemplo, cuál es ese rol, ¿no? Porque eso se puede regular, inclusive en tratamientos a veces de obesidad, se regula la leptina.
hay algunos medicamentos, en la mayoría todavía experimentales, que tratan de regular la leptina para aumentarla y disminuir el apetito, ¿no? ¿Funciona? Sí, pero ojo con esto. Estos tratamientos que ustedes quizás han leído o lo han visto, que tienen que ver con las pastillas para la obesidad, que se basan en el mecanismo de la leptina. El problema es que hay efecto de rebote, porque ojo que la leptina solamente dura por horas, o sea, te puede inhibir el apetito por algunas horas, se te pasa el efecto y te comes un buffet. Entonces, eso hay que tener con cuidado con eso, ¿ya? Entonces, de esta parte, recuerden como un rol protagónico la leptina en la regulación del apetito y la saciedad hacia inhibitorio, o sea, inhibitorio del apetito, y por lo tanto disminuye de manera indirecta la salivación, ¿no? Porque ya no estás pensando que vas a comer. Bueno, si uno sigue avanzando, ya pensando que ya va a entrar la comida, tienes, por ejemplo, la parte de la secreción. Esto lo vieron en el seminario también, y yo he visto que lo han visto en unas clases. Recuerden cuál es la secreción salival y el control autonómico de la misma. El volumen de 1.5 litros al día, eso es importante, ¿no? Y cuáles son las funciones de la saliva, ¿no? Que tiene amilasa, ¿no? La digestión inicial, ¿no? Y el taponamiento, que bicarbonato y lubricación para que la comida pase, ¿no? Recuerden siempre el protagonista del sistema digestivo, ¿no? El parasimpático, ¿no? Y aquí algo que es fundamental es las células acinares. Y recuerden que la estimulación de estas células es la parasimpática. El parasimpático estimula las células acinares, que va a producir la calicreína, ¿no? Entonces el protagonista, bueno, de las células que son las productoras de calicreína, son las que finalmente van a hacer. Váyanse al paso 4, porque el 3 es complejo, no quiero que lo memoricen, solo quiero que entiendan acá el protagonista de la salivación es 1, la célula acinar, que es la que lo produce, y 2, la calicreína, que ¿qué va a hacer? Va a vasodilatar para que se sostenga la secreción acuosa. Entonces, en la secreción salival, aparte del volumen que uno produce al día, es parasimpático, célula acinar como protagonista, ¿qué va a liberar? Calicreína. ¿Qué es la calicreína? Dilata para que salga el agua, entre comillas, es la saliva, y siga lubricando y con todas las hormonas y enzimas que ya tiene para que empiece ahí a hacerse la digestión, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Acá pongo un ejemplo en el cual el sistema parasimpático no solamente estimula los electrolitos, ¿no? Por medio de la secreción de la saliva, por medio de la calicreína, sino que también vasodilata para que mantenga ese flujo y sea constante mediante aquí me quiso un error, es la calicreína, ¿no? Bueno. Ahora seguimos avanzando. Ya estamos con la comida en la boca y empezamos a tener la fase de la deglución. Eso también estaba en las diapos, ¿no? Y pero luego pues un esquema un poco más de repente didáctico, no sé cómo ustedes lo puedan ver. Fase voluntaria, fase faríngea, fase esofágica, ¿de acuerdo? Paréntesis, si ustedes están viendo aquí al costadito, estoy haciendo como un caminito, ¿no? Como si fuera un Waze, como tú estás aquí, ¿no? Y estamos avanzando. Mira, acá estamos un poquito más arriba, ¿no? Estamos ahí, todavía está en el cerebro, ¿no? Y acá vamos avanzando, ¿no? Ya, bueno. Cierro paréntesis. Entonces, fase voluntaria, fase faríngea y fase esofágica. ¿De acuerdo? La fase voluntaria, ¿no? Acá en cada uno tienen que ver los que son los roles, ¿no? La lengua, la epiglotis, el bolo, ¿no? Que va pasando por ahí, pero ¿cuál es la fase voluntaria? La lengua. La lengua se eleva, arrastra hacia atrás, ¿no? El bolo y lo prepara para ir a la faringe. Fase 2, faringe. ¿Cuál es acá lo fundamental? Que la fase faringea es involuntaria. Ese es 1. Y 2, que recuerden cuál es el centro de deglución y quiénes lo componen. El centro de deglución es bulbo protuberancia, que es parte troposcefálico, y pares craneales, quinto, noveno, décimo, doceavo. El paladar blando se eleva y, ojo acá, yo les preguntaría, no sé, la doctora Castro, pero por ejemplo, ¿no? En la fase faríngea, ¿cuál es el punto crítico? Que se tienen que cerrar las cuerdas vocales, porque si no, adivinen qué, te atoras.
como la fase faríngea es involuntaria y tú solamente tiras hacia atrás el bolo alimenticio o lo que estás comiendo y lo tragas, la forma involuntaria es que de manera refleja, ojo, refleja automática, se debe cerrar la cuerda vocal. Porque si no se cierra, la comida se te pasa a la vía aérea. Es por eso que se recomienda desde que somos chiquitos, ¿no? Somos chiquitos, estamos en la mesa, tu mamá que te dice, no comas con la boca abierta, no se habla en la mesa, ya. Por eso es ese tema, porque te atoras. Hay que tener control sobre eso. Entonces, esa es la fase faríngea. Y la tercera fase es la fase esofágica, ¿no? Ya pasó la parte de la glotis y se relaja el esfínter esofágico, el superior, y empieza ya a entrar en el esófago hacia la parte del tubo esofágico y empiezan ya las ondas de peristaltismo desde a ese nivel. ¿Ok? Vamos acá, ¿no? Ok, seguimos. Y llegamos al estómago. El estómago, acá está. Estamos aquí. La motilidad gástrica, ¿no? Cómo se relaja, se mezcla y hay una retropulsión. Recuerden aquí en la motilidad gástrica el reflejo vago vagal. Hay fibras que liberan el péptido vasointestinal, ¿no? El aumento de volumen que puede dilatarse. Miren este cuadrito que es bien interesante, cómo el estómago se puede dilatar hasta 1500, hasta 1,5 litros. O sea, eso es algo que se entrena, se regula. De hecho, la cirugía, por ejemplo, de bariátrica, que le llaman, o la cirugía donde cortan el estómago, se basa en ese concepto, en el que no solamente le quita espacio a la comida, sino que, ¿se acuerdan cuál era uno de los principales motivos para que uno se estimule todo el tema hormonal? ¿Se acuerdan que lo vimos en seminario? Uno de los principales era la dilatación de las cámaras gástricas y dilatación de los intestinos. Entonces, eso hace de que al no haber esa dilatación, porque no hay espacio, ya no hay, porque te cortan la mitad o te cortan 3/4 del estómago. Uno, que la dilatación es menor y por eso hay una saciedad mucho más rápida, mucho mayor, o sea, comes mucho menos. Y segundo, que empiezas a crear un hábito que al comer menos, con el tiempo, meses, ya te acostumbras a comer poquito. Pero ojo, si alguno tiene algún familiar que ha tenido esa cirugía, ahora que está muy de moda, están en todos lados, ¿no? Tenga mucho cuidado. Al tercer año de la cirugía, si tú no obtuviste hábitos buenos de alimentación, el estómago se vuelve a dilatar, vuelve a crecer y te vuelves a hacer otra vez obeso. Entonces, ojo con eso. Lo otro, la bomba de retropulsión. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la retropulsión es un mecanismo fundamental, porque ¿qué es lo que hace? Son contracciones energéticas hacia la zona caudal y cierra el píloro, ¿de acuerdo? Y esto hace que el quimo, o sea, el alimento, choca contra la válvula y es propulsado de vuelta hacia el cuerpo gástrico. ¿Qué es lo que pasa acá? La retropulsión, ojo, miren esto, actúa como una licuadora. O sea, si no hubiera retropulsión, no habría esta mezcla tan dinámica que sucede con la comida. Y empuja al quimio en 2 direcciones simultáneas. Y aquí es donde maximiza, ¿no?, la trituración del alimento. Entonces, ojo que es importante cuál es el mecanismo de retropulsión. Muy bien. Seguimos entonces en el estómago. ¿En qué llegamos? A la secreción gástrica, ¿no? Y la marea alcalina. Y acá viene todo lo que tiene que ver con las hormonas, que eso también es fundamental. Eso también es parte bien importante de digestivo. Acá les he hecho un pequeño cuadrito, un resumen. ¿Cuáles son las glándulas llamadas oxínticas que están en el cuerpo y fondo del estómago? 2 tipos de células, parietales y principales. Sí tienen que saber que las parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco y las principales pexinógeno. De todas maneras, eso sí es sí o sí. Y las glándulas pilóricas que están en el antro, son las células G, que son la gastrina, y las de moco, que son las mucosas. Este cuadrito de acá, fundamental, ¿ok? Y bueno, en general, y la marea alcalina, que es que recuerden que al comer una comida
bastante cantidad copiosa, se va a producir mucho ácido clorhídrico. Pero ese ácido clorhídrico a la vez va a producir bicarbonato. Y el pH alcalino de la sangre, por eso le llaman marea alcalina, la cantidad excesiva de bicarbonato que sale tras comer mucho o comer comidas, como se dice, copiosas, abundantes, pesadas, es lo que te da sueño. La alcalinización de la sangre produce sueño, es correcto. Es por eso que te da sueño cuando comes mucho, ¿no? Muy bien. Seguimos en el estómago. Y acá es algo importantísimo. Miren, ¿cuál es el equilibrio de la barrera de la mucosa gástrica? Existen dos tipos de factores, los factores agresivos y los factores defensivos. Ojo, recuerden que ya hemos hablado en el seminario que el estómago tiene que tener acidez por varias funciones. Una también es la función de la defensa, ¿no? Para evitar que entren bichos ahí, ¿no? Pero también existe un reflujo que a veces viene de la bilis desde el duodeno, ¿no? ¿Y qué te defiende? Las células epiteliales, ¿no? La capa de moco. ¿Cuáles eran las células? Las mucosas, ¿no? Que producían moco, ¿no? Y el flujo sanguíneo y la producción de prostaglandinas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es cuando alguien fuma. Cuando alguien fuma, se reduce el flujo sanguíneo de la mucosa y va a inhibir la prostaglandina. Y tienen que saber, aquí sí tienen que saber, que la prostaglandina es un factor que defiende a la capa del estómago de la injuria de la acidez. Entonces, si tú fumas, es un ejemplo, ¿no? Disminuyes las prostaglandinas, disminuyes tu defensa, rompes el equilibrio y ¿qué te queda? El factor agresivo, que es acidez. ¿En qué terminas? En gastritis, ¿no? Entonces, recuerden algo, la enfermedad de gastritis o la enfermedad ulcerosa o la úlcera gástrica no es solamente porque comes mucho ají o porque tomas café y te llenas de ácido. No, no es solamente eso. También es el fracaso de tu defensa. Es el fracaso de tu producción de moco, de tu bicarbonato y de tu prostaglandina. ¿Ok? Bien, avanzamos. Y estamos saliendo del estómago, ¿no? Estamos acá, en la cual, ¿cómo haces el vaciado? Y esta cosa importantísima, ¿no? El complejo motor migratorio, ¿no? Y acá les puse un resumen pequeñito. 3 ideas principales del complejo motor migratorio. Primero, ¿qué lo regula? La motilina. ¿Qué cosa es esto? Son contracciones intensas cada 90 minutos durante el ayuno. ¿Para qué? Para que pueda migrar, ¿no? Los alimentos. Función, limpiar el estómago de residuos que no se digirieron. Imagínense si no tuviéramos un complejo motor migratorio, todo lo que comemos, que no digerimos, se quedaría meses ahí, ¿no? Y se pudre por dentro. Eso no sucede porque tenemos el complejo motor migratorio. Nuevamente, 3 ideas principales. ¿Quién lo produce? Motilina. ¿Qué hace? Contracciones cada 90 minutos. ¿Para qué? Para vaciar y limpiar los residuos no digeribles. Listo. Entonces, y ahora si no vas a la parte hormonal de cómo sucede el vaciamiento gástrico, recuerden que esto está mediado por reflejos enterogástricos, ¿no? Y existen 2 cosas importantísimas. 1, el sensor de ácido y 2, el sensor de grasas. Esto va a hacer de que sense el cerebro tanto la cantidad de ácido como la cantidad de grasas para ayudar a que haya un vaciamiento. Esto evidentemente lo hace desde el cerebro, hay un control central, ¿no? Va a depender, por ejemplo, si no existe nada en el estómago, va a haber una disminución del vaciamiento gástrico, ¿no? Pero si existe, por ejemplo, una cantidad de ácido o de grasas importante, va a haber una distinción y eso va a hacer de que se produzca una motilidad para que ya pueda haber mayor vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces recuerden esto a la hora de que va a pasar el alimento por acá. Seguimos avanzando y llegamos al intestino, ya pasamos el píloro, y acá viene lo que habíamos hablado también en uno de los seminarios y también en una de las prácticas, la motilidad intestinal. Ya no hablo de la gástrica, hablo de la intestinal, ya que tenemos 2 tipos de ondas, ¿no? Las ondas lentas y los potenciales de aguja. Recuerden, las ondas lentas no son potenciales de acción, lo hemos visto. Recuerden también otra cosa, ¿cuál es el
el potencial de acción, el umbral, menos 40 milivoltios, menos 50 milivoltios en promedio, que es un voltaje muy sensible, que rápidamente puede pasar de onda lenta a potencial en aguja, ¿no? Y recuerden que siempre, ¿no? El que estimula, miren acá arriba y abajo, lo he puesto hacia los dos lados, fuerza ascendente, o sea, lo que va a producir mayor contracción motilidad parasimpático y el protagonista la acetilcolina. Pero además, la distensión o dilatación, la sustancia P y la gastrina. Entonces, si ustedes quieren saber en resumen cuáles son las 4 principales elementos que hacen que se despolarice y por lo tanto se produzca peristaltismo, es acetilcolina, distensión, o sea, que esté presente en el estómago y se distienda, o perdón, en el intestino, sustancia P y gastrina. ¿Cuál es su contraparte? ¿Cuál es el otro lado de la vereda? Los que detienen, ¿cuáles son el simpático, ¿no? La norepinefrina, principalmente, también adrenalina. Secretina, el GIP, especio intestinal gástrico, y reduce la frecuencia de espigas. Entonces, esto es fundamental. Lo que aumenta, fuerza ascendente, que le da fuerza, y la fuerza descendente que lo detiene. Muy bien. Avanzamos. Y vamos ya a la parte del duodeno, y todo lo que tiene que ver con la defensa duodenal y las glándulas de Brunner. Acá, recuerden, el plexo mientérico de Auerbach, el plexio de Meissner. Recuerden, Meissner tiene una S, Meissner S secreción, ¿no? Mientérico músculo, ¿no? Entonces, y en el medio de las dos están las glándulas de Brunner. ¿Cuáles son la función de estas glándulas? Secreción de un moco, ¿no? Que es alcalino para neutralizar el ácido que viene del estómago. Recuerden esto, por favor. El estómago principalmente es ácido, pero esa acidez no puede pasar al intestino, sino lo destruye, lo quema. El intestino tiene que tener una forma de defenderse para volverlo alcalino. ¿Qué hace ahí? La Brunner. Ahí está. El Brunner. Las glándulas de Brunner son las que producen más alcalinidad para que te defiendas del ácido que viene de arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una hiperactividad del sistema simpático, por ejemplo, estrés, o que estás ahí todo el tiempo con actividades, corriendo de un lado a otro, el sistema simpático muy alterado, recuerden, el sistema simpático en el sistema digestivo hace lo contrario con el resto del cuerpo, lo detiene. Entonces, ¿qué hace? Inhibe las glándulas de Brunner. ¿Y qué las glándulas de Brunner? Hacían que lo que venía ácido lo vuelva alcalino. Como ya no funciona, adivinen qué va a pasar. Esa acidez va a pasar al intestino. El intestino queda desnudo, desprovisto del escudo de moco y es la principal causa de una úlcera duodenal. Y ojo, cuidado, porque las úlceras duodenales, además de ser difíciles de tratar, pueden derivar en cáncer a la larga. Miren que es importante los hábitos de comer bien, de estar tranquilo, no andar apurado, no andar estresado, ¿no? Todo eso. Muy bien. Avanzamos. Llegamos a nuestro amigo el hígado. Secreción biliar, porque ya estamos en el duodeno, y en el duodeno la ampolla de váter del colego, el colego con la bilis, el bilis del hígado, ¿no? Ya, entonces, secreción biliar y circulación interhepática. Recuerden el bucle del reciclaje. ¿Qué ocurre aquí? Los hepatocitos producen bilis. ¿Ya? Listo, primero. Sigan ahí el esquema. Sencillo nomás. Hepatocito produce bilis. Esa bilis se va a la vesícula biliar y se queda ahí. Es como una bolsita, la almacena. ¿Ya? La vesícula biliar almacena esa bilis mientras que va absorbiendo agua y electrolitos y concentra los ácidos biliares. Aquí algo importante. Recuerden que los ácidos biliares o sales biliares se dividen en dos, no conjugados y conjugados. Las sales biliares o los ácidos biliares nuevos son los no conjugados, que son los que los produce directamente el colesterol. Y los que producen la acción de emulsificación son las conjugadas. ¿Ok? ¿Qué ocurre después? Pasan dos cosas. Un porcentaje se va a hacer todo el recorrido de la biliverdina y de la bilirrubina indirecta, que ya también lo han revisado, ¿no? Y otro se va a perder a las heces un porcentaje, pero otro importante sigue en su recorrido.
Y el 95% de esta cantidad de sales biliares se van a reabsorber en el ilion terminal, acá. Y a través de la vena porta regresan al hígado. Entonces, se forman las sales biliares, esa es la circulación interhepática. Hepatocito produce bilis, va a la vesícula. Sal biliar no conjugada, sal biliar conjugada se va a emulsificar. 5% se van a las heces. 95% de esas sales biliares son reabsorbidas por la vena porta y regresan al hígado. Listo. Listo. Acá después ustedes van a repasar cuál es la cantidad de que se va a la hemoglobina, pero estamos en resumen. Entonces, lo principal para mí de la circulación interhepática es que tengan en cuenta cuál es el recorrido. Hepatocito, bilis, vesícula biliar, no conjugada, conjugada, emulsificación, 5% las heces, 95% sales biliares, vena porta, regresa al hepatocito. Listo, da la vuelta. ¿Ok? Recuerden que la enzima hepática, ¿no? Conjuga la bilirrubina con ácido glucurónico, ¿no? Y es lo que se vuelve hidrosoluble para que pueda ser excretada de manera segura. Recuerden que lo hidrosoluble se da por la orina. Muy bien, avanzamos. Y llegamos al amigo páncreas. Bueno, el páncreas. El páncreas, acá lo vamos a dividir en dos. Las células acinares y las células ductales. Las células acinares son los que producen la digestión, todo lo que son las enzimas. Las células acinares pancreáticas son las que producen las enzimas digestivas. Y las células que son las ductales son como las que neutralizan porque son las que generan una cantidad masiva de bicarbonato. ¿Ok? Y ¿por qué? Porque tienen que inactivar la pepsina gástrica y optimizar las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas actúan en un ambiente alcalino. Entonces, el páncreas tiene esa doble función de las células acinares, que son las que producen las enzimas, y las células ductales, que son las que te hacen la camita de alcalino para que puedan funcionar esas enzimas, ¿de acuerdo? Bien. Y llegamos a toda ya la parte del intestino más adelante, en la cual empezamos a hablar ya de la matriz de digestión y la absorción de macronutrientes, ¿de acuerdo? Carbohidratos, que son enzimas, amilasa, disacaridasas, ¿no? La absorción de carbohidratos está por la glucosa y la vía de galactosa, ¿no? En proteínas, ¿cuáles son las enzimas de las proteínas? Las proteasas pancreáticas, peptidasas y la absorción de los aminoácidos y péptidos. Y los lípidos, la emulsión por sales biliares, que ya lo hemos visto, las conjugadas, ¿no? Que hacen el rol en ese momento. Y llegamos finalmente a lo que es la inmunidad intestinal y el microbioma o el microbiota. Recuerden que es un ecosistema, esta microbiota. Hay una que tiene todas estas funciones, ¿no? Una defensa química, existen las células de que te protegen. ¿Cuáles son? Ya, la defensa química es por el tema del ácido, que en el estómago tiene un pH por debajo de 3. Y eso ya lo hemos visto, lo hemos revisado y eso te protege. Pero también te protege las células de Panet, que están en el intestino delgado, que son como unos soldaditos que secretan péptidos que son antimicrobianos. Mira, las células de Panet. Pero hay otras, que son las células caliciformes, que son las células Globet, que secretan moco y inmunoglobulina A, que además forman una barrera física porque producen moco, te protege como si fuera un techo, ¿no? Que te protege. Y esas son las defensas. Entonces recuerden, si uno les pregunta cuáles son las defensas del sistema digestivo, es defensa química, que es el ácido a nivel del estómago, células de Panet, que son el intestino delgado, que producen péptidos que son antimicrobianos, y las células caliciformes, que son las células de Globet, que son las que secretan moco para protegerte como un techito, te protege como una barrera física, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las funciones tróficas de la flora, que es el efecto de barrera, ¿no?
que es una función trófica, y el desarrollo de la inmunidad, que controla la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales, ¿no? Esas son más funciones tróficas. ¿Qué son funciones tróficas? Son funciones que ayudan a que haya una continuidad de digestión, ¿no? Un trofismo intestinal se llama eso. Y tenemos el sistema, finalmente, para hacer un cerrado de todo esto, recuerden estos 3 puntos importantísimos. El eje neurológico, el nervio vago, el sistema nervioso entérico, el control motor migratorio, sistema parasimpático principalmente, y la inhibición, que es simpática. El eje endocrino, que son las hormonas que regulan el tráfico, la gastrina estomacal, que es la que inicia, la colicistoquinina, la secretina, que son los que frenan al estómago y activan la páncreas y el bilis, y el eje inmune microbiano, las células de Panel, que lo hemos visto acá, ¿no? Que son las que producen péptidos antimicrobianos para defenderse de las bacterias, ¿no? Y transforman el tubo expuesto y lo protegen creando una barrera inmunológica, ¿no? Entonces, recuerden que la fisiología digestiva no es una serie de eventos aislados, es un ecosistema neuroendocrino, ¿no? Es neuroendocrino inmunitario, las 3, ¿no? En la cual la alteración de un solo factor, o sea, puedes afectar la hormonal, la endocrino, que son la regulación de las enzimas y las hormonas, o la parte inmunidad, o la parte del sistema parasimpático o simpático, cualquiera va a descalibrar, va a volver en desorden todo el sistema clínico, ¿no? Entonces, bueno, ese es el resumen que yo les preparé. Espero que les haya parecido bueno, o al menos que les haya ayudado en algo. Pero voy a dejar de compartir, porque si no, me voy a ver como y ahora sí. Bueno, creo que yo siempre he pensado que para aprender digestivo siempre es mejor hacerlo desde la boca hasta el final, ¿no? Es mi forma de verlo. Creo que es un poco más sencillo si uno lo ve en ese orden y dónde va cada una de las cosas. Obviamente cada sector tiene mucho más profundidad. Sus diapositivas tienen un montón de diapositivas también, que a veces cosas bien generales